Damas y caballeros, bienvenidos a un episodio más del Trade-Off, su programa de trading en español favorito. Y en esta semana tenemos un episodio especial donde arrancamos cubriendo todo lo que ha sucedido con relación al frente de tarifas arancelarias y las guerras comerciales. Hablamos sobre el venidero dato NFP, los datos laborales para la economía estadounidense, y también hacemos una relativa previa en cuanto a la venidera decisión de política monetaria por parte del Banco Central de México, el Bancico. Por consiguiente, manténganse sintonizados en este episodio del Trade-Off para saber sobre todas estas dinámicas y más. Querida audiencia, de verdad que es todo un placer estar de regreso con todos ustedes tras solamente una semana y tanto que ha sucedido. Y bueno, por consiguiente vamos a darle rápidamente ahí la bienvenida a mi coanfitriona del Trader. Ya Hola, tienen en hola. pantalla a Gabriela Araya de Inversiones y Trading. Mi estimada, ¿cómo estás? Bien, bien con... ¿Sabes qué? Yo te diría que entre la semana pasada y esta semana, un poquitito agotada, porque es demasiada información que procesar en tan poco tiempo. ¿A poco no? O sea, la realidad de las cosas es que estamos literal a lo que anteriormente te ibas a un fin de semana con, ok, Sí, voy a monitorear este evento y va a suceder a esta hora, y a lo mejor alguien puede decir esta u otra cosa. Hoy en día pues, son fines de semana en los cuales pues esta persona dijo esto para luego esta otra persona responder con ello, a lo que luego se exacto. implementó esto, para todo lo que se terminó haciendo ser revocado y no se implementó nada, y vamos a quedar a espera para la siguiente fecha en la cual obviamente todavía podemos. La verdad es que es mucho. Es demasiado. Es mucho lo que ha sucedido. Y de Sí. hecho, bueno, dos avisos de riesgo, dos adelantos. Uno, ando enfermo. Por consiguiente, una disculpa a la audiencia si mi tono de voz resulta algo diferente o si llego a hacer algún tipo de sonido el cual no sea del todo agradable. Y segundo, en lo que corresponde a los datos, a las cifras y todo eso, en la parte de las tarifas arancelarias me voy a tomar la libertad de leer las notas para Ujú. obviamente entregar lo más adecuado. Así es que, bueno, ya con eso de lado, ¿qué te parece si nos arrancamos, mi estimada, la parte fundamental? Sí, vamos que tenemos harto de qué hablar. Probablemente sea un episodio extenso. Entonces, vámonos a pulso de mercado. Exacto. Mi querida Gabriela, ok, este es el temario que tenemos para esta semana. Obviamente vamos a arrancar hablando de las tarifas arancelarias, de las guerras comerciales, el drama Ujú. arancelario, como le quieras tú decir. Nos vamos luego a datos económicos, el que pues obviamente va a ser muy probablemente el evento estelar de la semana, el NFP el viernes, y también pues tenemos ahí la parte de política monetaria, donde Ujú. tenemos a dos entidades, tenemos al Bancico y al Banco de Inglaterra decidiendo esta semana, aunque le vamos a dar un Exacto. mayor enfoque al Bancico. ¿Te parece si arranco Perfecto. sentando un tanto las bases de lo que se ha vivido desde la última vez que hablamos en la parte de Sí, comercio? de todas maneras. La historia comienza así, un sábado en el cual obviamente Donald Trump, en lo que ya venía amenazando, obviamente bajo esta amenaza, ¿no? Que las tarifas arancelarias iban a arrancar el mes de febrero, pues efectivamente este sábado se dispuso a establecer este tipo de medidas punitivas comerciales en contra de sus principales socios comerciales, México y Canadá, y adicionalmente en el frente del gigante asiático, en el cual obviamente las magnitudes fueron relativamente diferentes. En el caso de los vecinos, ahora sí que de la frontera sur y la frontera norte, 25% con excepción a las exportaciones de Canadá de petróleo. Esas fueron de manera similar a lo que le consiguió a el frente de China a un nivel de 10%. A raíz de todo esto, obviamente la jornada del lunes fue pues prácticamente un show. Yo creo que un show Ujú. sería una buena manera de categorizar la operativa. Nada más para poner un claro ejemplo. En lo que corresponde al peso mexicano, vimos un rango operacional de la jornada de 4%. Llegó a perder en su punto máximo la moneda mexicana 3% para luego terminar a una ganancia de 1%. ¿Qué sucedió? Pues a modo sencillo pudiéramos decir que se llegó a un acuerdo que posteriormente también fue emulado por el vecino del norte por parte de Canadá, en el cual obviamente gran parte de la incomodidad del
de ahora sí que este factor el cual pues estaba incomodando o era un requisito, por así decirlo, por parte de Donald Trump, es toda esta cuestión de las fronteras, ¿no? Por un lado, la parte del tráfico de drogas y también pues el cruce de ilegales, a lo que ambas naciones pues se comprometieron a intensificar el patrullaje, enviar en el caso de México 10,000 miembros de la Guardia Nacional y todo esto pues para tratar de resguardar, ¿no? Y que no se, obviamente, pues continúe esa problemática que es un tanto por el lado de Estados Unidos, ¿no? Que continúa el flujo de fentanilo o el flujo de fentanyl y por el Ujú. lado de también el cruce de ilegales. Esto pues no se vio resuelto hasta en cierto modo por el lado de China, en el cual obviamente por ese lado pues ellos sí decidieron pues no necesariamente atender y simple y sencillamente contraatacar, a lo que obviamente ellos decidieron un un monto de 15% a las siguientes categorías de bienes: al carbón, al gas natural licuado, 10% del petróleo crudo, vehículos y maquinaria agrícola desde el 10 de febrero y adicionalmente una medida hasta en cierto punto no arancelaria que vendría siendo toda esta investigación en contra de Google. Eso pues obviamente a grandes rasgos fue lo que vimos, hemos estado viviendo. Ha habido otras amenazas, las cuales pues está toda esta parte en contra de Europa, en las cuales pues no se ha realmente puntualizado, no se ha establecido nada en concreto de momento, pero está ahí la advertencia y mencionó pues eran inminentes debido a este déficit que tiene Estados Unidos comercial en contra de Europa, lo que obviamente Úrsula mencionó pues que obviamente van Ujú. a ellos a mantenerse unidos, también fue un llamado por parte de Macron. Esto, pues así sienta un tanto las bases, ¿no? Te quiero preguntar, ¿cómo viste esta situación? ¿Cómo la estás analizando personalmente? Creo yo que esto nos pudiera estar sentando simple y sencillamente. Nos compró algo de tiempo y probablemente luego marzo va a ser un mismo cuento. Pudiera ser esta misma película que ya la vimos. Mm. Entonces, quiero escuchar de tu parte. ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Dónde crees que los mercados no están preparados? ¿En dónde sí se está descontando adecuadamente el riesgo? Platícanos, Gabriela. ¿Sabes qué? Mira, hace no sé cuántos trade-off atrás estuvimos hablando acerca de la primera vez que Donald Trump habló respecto a la posibilidad de imponerle aranceles a México y a Canadá en un porcentaje bastante elevado. Y comentamos respecto a que quizás esto era un poquitito de juego de ajedrez, en donde con el llamado lo que buscaba era sentar rápidamente a los involucrados a la mesa para poder conversar. Y creo que quizás no estábamos tan incorrectos en ese análisis que hicimos, porque no es tan normal que Donald Trump diga algo y luego dé un paso atrás y cambie y posponga algo que había dicho que iba a hacer. Pero claro, también si uno lo piensa, México y Canadá son los países más cercanos a Estados Unidos. No conviene tenerlos como enemigos, conviene tenerlos como aliados. Por ende, yo creo que lo que hizo fue mostrar sus cartas y decirles, tengo el poder como para poder hacerlos. Esto es lo que yo iba a hacer. Ustedes se dieron cuenta del impacto que esto significaba para sus economías. Ahora ustedes respondieron, sentémonos a conversar y veamos cómo trabajamos en conjunto para llevarnos todos bien. Eso es lo que yo siento que finalmente terminó pasando, como que dijo, bueno, esto era algo que yo pensaba realizar, no quedé solo en palabras, sino que lo concreto. Obviamente, cuando se estudiaron los impactos dentro de la imposición de aranceles, creo que en el caso de Canadá fueron muchísimo más duros en responder rápidamente porque necesitaban dar una respuesta. En el caso de México, me sorprendió la tranquilidad con la que afrontaron el tema y fueron a conversar y dialogar antes de tener cualquier respuesta, lo que creo que fue bastante favorable y eso fue lo que le permitió a Claudia Sheinbaum tener esta posposición de aranceles antes que Canadá. Canadá fue el siguiente después, dado lo que ya había pasado. No creo que pase lo mismo con China. Siento que con China es otra la historia, pero con México y con Canadá yo creo que va a existir, si es que se cumplen con los compromisos, la posibilidad de que incluso sea un acuerdo y estos 30 días sean para negociar qué va a pasar de aquí en adelante. Porque yo no creo que Canadá no cumpla con los compromisos que hizo, no creo que México no cumpla con los compromisos que hizo. Entonces ahora yo creo que todas estas economías van a firmar como un nuevo tratado de comercio
que sabemos que en el primer mandato de Donald Trump el que terminó aceptando no era del todo su agrado, y con esto quizás llegan a algo que le conviene mucho más a Estados Unidos y los deja mejor parados. Así que no me sorprendería ver algo de ese estilo. Respecto a imposición de aranceles en Europa, yo no lo espero, espero que no lo haga. Sería algo que creo no sentaría muy bien a la zona euro en este momento. Tiene muchos temas internos y por otro lado un conflicto que está en la puerta de la casa, y esto además podría significar un golpe más duro a la economía. Entonces creo que por ahí quizás podría sorprender más el mercado. Fascinante. Y sí, quiero recalcar un tanto algo que salió a la luz, la publicación o por parte de la presidenta mexicana en Ujú, este texto, ¿no? En este comentario en la red social X, en donde menciona no a la sumisión, sí a la cooperación. Y ujú, sí, muy atinado lo que comentas, porque creo que sí, Canadá salió un poco más a modo combativo, mientras que pues, claro, México a lo mejor ya un tanto, pues, más con la experiencia, ¿no? De todo lo que nos dejó el año, que también, bueno, en el frente de Canadá se vivió toda esta parte del Trump 1.0, ¿no? En la renegociación claro. del Telecan al TMEC hoy en día. Pero sí, hay aparentemente como una mayor tranquilidad y bueno, yo creo que dentro de esto, pues, no sé, a lo mejor y hasta en cierto punto China se considera que está en una mejor posición para navegar a contra de pues una economía canadiense, una economía Claro, mexicana, la cual pues sí, luego quieras o no, cuando hablamos de la economía mexicana, pues las exportaciones prácticamente todas van a Estados Unidos, ¿no? Entonces sí, sí, realmente pues la dependencia y comercial pues es muchísimo más significativa y quieras o no, pues eso te deja en una posición de tratar de resolver los problemas, porque si no, pues el resultado contrario a ello, pues es una implicación económica bastante desfavorable. Y me fascina lo que comentas, mm, porque sí me alineo bastante y esa es mi perspectiva. Creo que a largo plazo van a caer en conciencia tanto Estados Unidos como sí, los otros países vecinos, pues es mejor estar aliados hasta en cierto exacto. modo. Creo que para Estados Unidos es crucial. Al final del día, bueno, ok, si quieres romper radicalmente las relaciones con México, pues eso luego deja que México sea más susceptible a la influencia, una disculpa, Claro. de China, ¿no? Entonces yo creo que también es consciente de Estados Unidos de que pues tampoco no lo puede dejar abandonado ese frente. Fascinante Exacto. y bueno, yo creo que para la audiencia, pues dejar a conciencia para que se tome a consideración que esto muy probablemente va a ser lo que vamos a continuar viviendo, volatilidad, movimientos significativos a lo anteriormente considerado de condiciones normales, operacionales, para que por favor obviamente lo tomen esto como referencia. Si están acostumbrados a que en el peso mexicano tenga un movimiento promedio de medio punto Mm, porcentual, pues, y en base a eso están calculando el riesgo, creo que no es la mejor manera de navegarse de momento para que lo tomen esto a consideración. Recuerden, cuando exacto. hay escenarios de mayor volatilidad, pues mitiguen, ¿no? La exposición en cuanto a Ujú, riesgos. sí. Bueno, ahí la dejamos en cuanto a esto de tarifas arancelarias, nos vamos a un frente pues más convencional hasta en cierto Ujú, punto, porque tenemos el dato NFP esta semana. Y yo creo que va a ser uno bien importante porque, bueno, por un lado, obviamente hay que dar un paso atrás y recordar lo que pasó esta semana anterior, en donde vimos a Jerome Powell durante la conferencia y el comunicado, ¿no? Mencionar que pues el mercado laboral se encuentra bastante sólido hasta en cierto ujú, modo y pues por el otro lado teníamos presiones inflacionarias relativamente altas y esto a cierto modo pues siendo ese factor el cual condiciona que no haya más recortes de momento a futuro, a corto plazo relativamente próximo, ¿no? Porque todavía hay ese claro. perfil de que pudiera haber más adelante en el año calendario. Sin embargo, pues yo creo que va a ser bien interesante este NFP porque en primera instancia, obviamente creo que continúa toda esta parte de normalización del mercado laboral y bueno, se espera que ahora la tasa, una disculpa, la creación de empleos pues, se vea reducida, ¿no? A este monto que fue bastante significativo, el cual sorprendió ampliamente en los mercados durante el mes de diciembre, más de 200,000 plazas, más de 250,000 plazas. Se espera para esta ocasión que sean, pues, significativamente casi 90,000 plazas menos de las generadas en diciembre. Y yo creo que aquí lo que ha añadido un factor adicional de incertidumbre es lo que vimos el día de hoy con Ajá, relación a las vacantes laborales, porque obviamente, pues, sorprendieron ampliamente a la baja, venían mejorando por 2 meses consecutivos y a contra de cualquier expectativa, pues se vio una reducción significativa, casi de, sí, creo que
menos 500,000 empleos disponibles de lo que se había Sí, visto durante el mes de noviembre. Ojo, estamos hablando de dos diferentes marcos de tiempo. Las vacantes laborales correspondientes al mes de diciembre, mientras que el NFP sería para el mes de enero. Sin embargo, el pensar que traigo aquí a consideración es si en diciembre ya había menos puestos laborales, eso puede ser un factor, dado que hay menos puestos disponibles, pues que haya una menor creación de empleos. Yo creo que eso es algo lo cual pudiera ser de relevancia y algo lo cual el mercado, en especial por cómo sorprendió a la baja, pues va a estar todavía aún más atento, ¿no? Y si claro. es que vemos esta sorpresiva debilidad en el mercado laboral, puede ser que esto dé un reactive un tanto este perfil de que pudieran venir los recortes de manera un poco más anticipada a lo que se había estado posponiendo previamente debido a todo este excepcionalismo económico estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que es el pensar que hay detrás de este NFP. Quiero escuchar de tu parte cómo lo estás viendo, que obviamente por otras cifras tenemos ahí la expectativa de la tasa de desempleo que no haya cambios, Sí. 4.1, que se sorprendió a la baja, también importante recalcar. Y bueno, en cuanto a los sueldos y salarios que avancen a un menor ritmo de lo observado durante el mes de diciembre, 3.8%. ¿Cómo ves Ujú. este NFP? ¿Qué te va a llamar la atención? ¿Dónde vas a prestar atención? ¿Crees que lo que vimos el día de hoy en cuanto a las vacantes laborales cambia el juego? Ahora ya trae una vez más incertidumbre el mercado laboral. Continuamos navegando, es un mercado laboral sólido. ¿Dónde estás, Gabriela? Cuéntanos. ¿Sabes qué? Yo creo que sí, cambia un poco el panorama en comparación a lo que veníamos viendo las últimas semanas, porque esos 7.600.000 de la encuesta YOLTS de ofertas de empleo, a mí personalmente me sorprendió, porque por lo menos en las últimas 4 o 5 publicaciones, desde prácticamente octubre del año pasado que se ha ido publicando el dato, la cifra había siempre logrado sobrepasar la estimación del mercado. Y en esta oportunidad no se esperaba una cifra que estuviera por debajo de los 8 millones. Entonces realmente fue una sorpresa y además quedó por debajo de lo que el mercado esperaba. Y comparado con la lectura del mes anterior, claramente ahí hubo también una revisión que fue considerable porque finalmente terminamos teniendo una cifra que refleja otra realidad a la que se nos había presentado. Entonces, pone un poquito de duda lo que podríamos tener durante el día viernes. Probablemente exista una menor cantidad de empleos creados. ¿Por qué? Porque si tenemos una menor cantidad de ofertas disponibles es porque o se llenaron o las retiraron. Si se llenaron, ok, bien, pero quiere decir que las que se llenaron no tuvimos muchas más que reemplazaran a estas que se llenaron. Entonces, igual en algún grado siento que va a existir algún tipo de implicancia en la creación de empleo que se nos entregue en las nóminas no agrícolas, donde quizás no sea uno tan alto y podría generar, aunque sea un pequeño incremento en la tasa de desempleo, quizás de un 0,1% más a lo que ya veníamos viendo. No creo que sea un número mucho, mucho más alto en términos de desempleo y si llegase a salir un poquitito más alto, igual no complica a nadie porque estamos con números bastante bajos en términos de desempleabilidad en Estados Unidos. Fascinante. Sí, algo que hasta en cierto punto también se comentó ahí en la conferencia, pues que todavía, independientemente que se ha avanzado de lo que se llegó a observar tiempo atrás en la tasa de desempleo, pues todavía hablar de un 4.1, un 4.2, pues es un mercado laboral saludable. Y bueno, pues vamos a tener que quedar ahí a espera a ver cómo es que los desastres naturales ahí de los incendios en California también terminaron impactando esta nota del mercado Sí, laboral. buen punto, buen punto. Eso yo no lo tenía en mente y tienes toda la razón, porque algo tiene que haber pasado allí seguro. Sí, sí, puede ser algo Mm, que, pues como lo vimos al menos en el caso del mes de noviembre, cuando tuvimos esta parte de los huracanes, en ese entonces claro. fueron las cuestiones de los huracanes, pues eso impactó a la creación de empleos, ¿no? Y pues Ujú, obviamente hablar de la economía de California, pues es una de la cual es bastante grande, entonces bueno, pues si estuvo impactada por todos estos desastres ahora en ese lado, pues puede ser algo lo cual también contribuya a este claro. dato laboral y algo lo cual vamos a tener que prestarle atención. Ujú, Nos vamos al último punto. Política vamos. monetaria, tenemos al Bancico. Brevemente comento con relación a lo del Banco de Inglaterra. Se espera un Ujú, recorte de 25 puntos base, llevando el costo del dinero a 4.5%. Previamente se había estipulado mayor cantidad de recortes, luego se habían mitigado y otra vez estamos un tanto hacia ese perfil de normalización, ¿no? Por parte de Andrew Bailey y compañía. Dejando, a menos de que, bueno, posteriormente te quieras enfocar en el Banco de Inglaterra, pero bueno, en lo que corresponde al Banco de México, este
que pues está el potencial de que acelere el proceso de normalización en el cual arrancó el año pasado. Como bien recuerdan, el 2024 trajo consigo un 1.25 puntos porcentuales de flexibilización por parte del Banco de México, 5 recortes de 25 puntos base, y en su última publicación, en su último comunicado durante el mes de diciembre, donde también ahí normalizaron en 25 puntos base, pues mencionaron, abrieron la puerta a que pudieran hacerlo a Claro, mayor magnitud si las condiciones económicas lo permitían. Yo creo que ha habido dos situaciones las cuales muy probablemente que también esto fue algo que recientemente ha mencionado el subgobernador del Banco de México, si es que las condiciones lo permiten, las condiciones económicas. Yo creo que ha habido ujú, dos factores. Por un lado, pues obviamente la inflación ya, al menos en la correspondiente a la primera quincena del mes del mes de enero, ubicándose por debajo del 4%, 3.6 si mal no recuerdo la cifra. Eso naturalmente, pues dado que vuelve a esta temática de desinflación, y ya dentro del objetivo, del rango objetivo, que en el caso de muchos de los países emergentes luego son bandas, ¿no? 3% ajá, más menos 1%, ¿no? Ya se encuentra dentro de este rango y bueno, afortunadamente yo creo que le ha dado un tanto de alivio, ¿no? Que no se haya presenciado estas guerras, bueno, esta parte de las tarifas, que se hayan mantenido, ¿no? Porque ujú, obviamente eso pues muy probablemente tendría un impacto significativo en la economía, que ya lo hemos estado observando. De hecho, cuando hemos visto diferentes encuestas, cuando vemos la parte industrial, el PMI manufacturero, la confianza del consumidor, de la confianza de las empresas, pues está bastante deprimida. Entonces, bueno, quieras o no, pues es un momento, si ya lo permite la inflación y no se depreció bastante el peso, pues en el cual creo que es una ventana adecuada para tratar de sobrecargar la normalización, porque luego se vuelve un tanto complejo si estás viendo tu moneda perder más claro, de 3%, depreciándose significativamente, y luego todavía a eso le añades una flexibilización adicional, pues te deja de manera más precaria que tu divisa se continúe depreciando, y quieras o no, luego en muchos países eso puede traer importar inflación, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que claro. le está dando una ventana a todo este tipo de eventos que se han estado presenciando. Estaría llevando el costo del dinero a 9.5% si es que efectivamente proceden con 50 puntos base. ¿Cuál te quieres enfocar? ¿Cuál te llama la atención? Cuéntanos, ¿Bancico o el Banco de Mira, Inglaterra? a ver, en el caso del Banco Central de México, a ver, fíjate lo que pasó con Chile la semana pasada. La semana pasada Chile no Ujú, recortó la tasa, la sí, mantuvo, ante la incertidumbre de lo que podía significar el impacto de imposición arancelarias a nivel local, con cómo eso podría afectar al peso chileno, al dólar, entre otras cosas. Y claramente si había una imposición de aranceles a productos que de hecho todavía no está tan libre Chile porque el cobre podría recibir una imposición arancelaria, eso podría significar un tipo de cambio muy por sobre los 1.000 según lo que proyectaban algunos economistas. Entonces el Banco Central prefirió quedarse tranquilo por el momento. En el caso de Banco Central de México, creo que el hecho de que se hayan pospuesto, concuerdo contigo, le podría dar más espacio al Banco Central a poder jugársela, porque en este momento no vería un impacto tan directo dentro de todas esas importaciones que realizan desde Estados Unidos, que podrían significar que los precios tiendan a subir a nivel local y que eso genere un impacto dentro de la inflación. Creo que en este momento es el momento como para poder hacer algún ajuste, porque en caso de que más adelante se retome la imposición de aranceles, luego sí podrían tener que pausar los recortes netamente para poder controlar cualquier tipo de incremento en la inflación que se pueda dar. Luego en el Banco de Inglaterra, me interesa un poquitito más, diría yo, que el Banco Central de México. ¿Por qué? Porque estamos con la libra esterlina en veremos, todavía no se ha logrado decidir y esto pasa porque tenemos políticas monetarias muy similares entre Estados Unidos y el Banco de Inglaterra. Y la gran pregunta, por lo menos que yo tengo para este año, para el Banco de Inglaterra, es ver si es que van a tener mucha mayor cantidad de recortes que Estados Unidos para lo que resta del año. Entonces, si por ejemplo en esta reunión del día jueves se genera ese recorte, no solamente hay que mirar ese recorte, sino que ver la postura que tomen para todo el resto del año, porque podrían finalmente terminar con una tasa de interés más baja que Estados Unidos si es que la economía lo amerita. Y en cierto grado yo te diría que la economía lo amerita, porque el ritmo de crecimiento igual es muy bajito para el Reino Unido y si bien la inflación está algo controlada,
en algunos momentos los bancos centrales igual deciden jugársela para ver si es que le dan mayor dinamismo a la economía y con eso mantener una inflación controlada, pero al mismo tiempo hacer que se vaya moviendo un poquitito más, un poquitito más, un poquitito más y con eso volverse más competitivos. Si deseas abrir una cuenta de trading con Pepperstone, el proceso es bastante sencillo. Solo tienes que visitar nuestro sitio web y hacer clic en abrir cuenta o utilizar los enlaces disponibles en la descripción o acá arriba. Además, te sugiero ver el video paso a paso del proceso de apertura de una cuenta de trading con Pepperstone. Fascinante. Y me gustaría elaborar un tanto a lo que comentaste porque creo que es bien importante la audiencia que lo comprenda, porque muchas de las veces luego recaen en estas situaciones que están viendo lo que está sucediendo en el mercado, pero no entienden Claro, el factor detrás de ello. Y lo que mencionas tú en el caso, por ejemplo, de Chile, si bien ujú, no están tan directamente expuestos, porque sus exportaciones no van directamente hacia Estados Unidos, la gran mayoría, como sería el caso de México, pues quieras o no, están indirectamente expuestos a toda esta situación, porque ujú, la situación es un tanto así. Supongamos que empiezan todas estas tarifas arancelarias a nivel global. Esto va a tenerle un impacto al crecimiento económico, el cobre por consiguiente va a caer, y luego aparte si se empecinan con ujú, China, pues obviamente luego ellos son los que le exportan a China y si la economía de China cae, entonces bueno, ahí se va este impacto, no es un tanto un impacto indirecto, pero no quedan exentos. Y luego lo que esto, y como creo que es algo que le da este marco de ventana, por así decirlo, pues si se deprecia tu divisa, naturalmente luego las importaciones son más caras y eso es lo que luego puede traer ese factor de inflación. Y luego, vámonos ahora al caso de México, supongamos un escenario en el cual también todavía tú le estás poniendo tarifas a lo que vas a importar, ya las estás importando más caras por la debilidad de tu moneda y adicionalmente vienen con un impuesto que luego son un tanto estratégicos. Obviamente le ponen esas tarifas a lo que le tiene un mayor impacto a regiones que son a favor de este tipo de políticos o de perspectivas políticas y que no claro, son tanto de necesidad nacional. Pero pues quieras o no, al final del día también luego te tiende a tener un impacto, ¿no? Entonces, para que ujú. tomen a consideración cómo luego esto juega el que tu divisa se deprecie y la parte también luego añadida de las tarifas arancelarias. Exacto, muy bien. Vámonos, pues, ya dejando esta parte fundamental, a ver una que otra grafiquita, ¿te parece? Sí, vamos a ponerle gráficos a todo esto fundamental porque claramente el mercado se ha movido y hay niveles técnicos que monitorear. Vámonos, pues, a técnicamente hablando. Para esta ocasión, técnicamente hablando, traigo una gráfica que ya había presentado, la he mostrado ampliamente, el precio del oro, el cual anteriormente traía un perfil un tanto más de, creo que va a continuar estando apoyado, pero veía como a cierto modo una limitante que Ujú, continuara avanzando. La razón detrás de ello era la siguiente, veía toda esta cuestión de las tarifas arancelarias, pues limitando un tanto que más puede normalizar la política monetaria y hasta en cierto modo crear, debido a que se crea esta cuestión inflacionaria en Estados Unidos. Obviamente creo que lo que ha sucedido, terminado sucediendo de momento es continúa la incertidumbre, se está haciendo, viéndose demandado el precio del oro por toda esta incertidumbre y bueno, dado que no se han implementado las tarifas, pues hasta en cierto modo pues todavía no tienen el impacto inflacionario que hubieran podido traer consigo y a consecuencia detrás de ello pues estamos viendo al oro avanzar, nuevos récords históricos, naturalmente tras haberse quebrantado este nivel de expansión de Fibonacci de 100% de la previa estructura de ascenso, la cual correspondió a partir del nuevo milenio y su corrección en la subsecuente década. ujú. El nivel psicológico clave de $3,000 la onza es como que la resistencia clave. Tengo mis dudas en cuanto al oro. Creo que todavía puede ser algo lo cual eventualmente vemos esta parte de fortaleza del dólar estadounidense, vemos rendimientos al alza y eso le pudiera pesar. Sin embargo, digo, pues uno puede creer, uno puede analizar, uno puede evaluar, pero si el precio está haciendo otra cosa, hay que Claro. respetarlo y si obviamente esto no se alinea con tu perspectiva, pues de una u otra manera tratarte de alinearlo. A lo mejor y no comprar en torno a esta operativa, pero pues limitar tu exposición de modo contrario, ¿no? Entonces, Ujú, bueno, esa es la gráfica que traía para esta semana y tú traes al perfecto. cobre. Sí, nos fuimos por materias primas el día de hoy Sí, para va. técnicamente hablando. Yo traigo el cobre porque
considero que técnicamente trae una configuración bastante interesante. Primero, una línea de tendencia bajista que viene desde prácticamente mayo del año pasado. El precio no ha sido capaz de generar la ruptura, incluso cuando trató de hacerlo a comienzos de este año, cuando alcanzó los máximos durante el día 17 de enero y llegó a los 4.43 y no quiso generar el rompimiento. Por ende, ahí ya me empezó a llamar la atención diciendo, ok, acá estamos frente a un activo que probablemente quiera mantener la condición técnica. Por otro lado, en el último tiempo, con toda la incertidumbre que se ha estado generando, el precio ha estado oscilando entre los 4.40 y los 4.00. Y ahora que se está empezando a tocar temas relacionados con el cobre por imposiciones de aranceles de parte de Trump, por otro lado, la imposición de aranceles a China, China, que es uno de los principales demandantes de cobre del mundo, ¿cómo le va a afectar esta imposición de aranceles específicamente a ese país? ¿Va a limitar el crecimiento? Si limita el crecimiento, limita también la demanda de cobre. Por ende, las alzas podrían estar limitadas en los 4.40 y con eso darnos de vuelta un retroceso. Pero también China respondió y respondió con imposición de aranceles de Estados Unidos no menores, por ende podría en algún punto empezar con todo este conflicto que ya sabemos que al final del primer ciclo de guerra comercial que se tuvo durante el primer mandato de Donald Trump, hubo un freno de parte de ambas economías porque ninguna estaba saliendo bien. Entonces, bajo este escenario, ¿qué tan probable es que China pueda recuperarse rápidamente? Si ya llevamos 2 años prácticamente con una gran cantidad de estímulos que se le han entregado a la economía y no ha logrado reactivar. ¿Será que con esta condición de ahora de guerra comercial reactiva se ve más probable o menos probable? No lo sé, yo consideraría menos probable, pero hay que prestar atención a la gráfica a ver si responde a los 4.40 y lo mantiene. Si no, atención con la ruptura y posible cambio de estructura. Si esta es la primera vez que escuchas sobre Pepperstone, te invitamos a visitar nuestro sitio web para que conozcas más sobre nosotros. Además, te recomendamos que veas nuestro video de por qué Pepperstone es una excelente opción. Me gusta mucho lo que comentas porque no hace mucho también hablamos sobre esta situación en lo que corresponde a la economía de China, la cual pues obviamente gran parte de su motor fue toda esta cuestión de infraestructura, los bienes Claro. raíces y todo ello. Y bueno, se le ha puesto un freno a esa Ujú. parte. Y desde un punto de vista también el consumo de esa parte de la economía y también pues por los precios, ¿no? Y naturalmente quedó el otro frente, que es el de exportaciones. Entonces, bueno, ¿cómo puede navegar la economía de China ya habiendo perdido un motor y el otro pues pudiendo estar bien susceptible? No creo que el consumo interno es algo lo cual han tratado, creo que están buscando, pero luego también tienen esa problemática que han estado, no sé si la hayan escuchado, que está circulando, ¿no? Esta japanización, o Sí, no sí. sé, en la cual, bueno, básicamente también tiene una población pues ya adulta, envejeciendo, no son las mejores condiciones para una economía de consumismo, ¿sí? Mm, Naturalmente, ¿quiénes son los que consumen más? Pues luego los que están un poco más jóvenes, están en el proceso, pues un poco más temprano en la parte de su desarrollo de vida, ¿no? Entonces, bueno, exacto. compleja la situación para China y, bueno, ¿qué te parece ya habiendo, pues comentado esto? Si nos vamos a A la jugárnosla. jugada del día. Vamos, vamos. Vámonos a la jugada del día. Me la juego con la plata, creo que es un poco más táctico el movimiento. Tengo, como ya lo venía comentando, mis dudas, pero pues al final del día, si algo se está moviendo, puede haber oportunidades. Lo que les sugiero, creo que tiene más margen, más espacio al alza la plata en cuanto a sus movimientos alcistas. Entonces incorporen unos canales de Donchian en un gráfico de menor amplitud, un gráfico de 1 hora o de 30 minutos. Configuren, personalmente me gusta la configuración de 34 periodos. Esperen, no en este movimiento, tienen que esperar a que se vea una corrección que hasta en cierto modo se perfore la banda baja y vuelva posteriormente a llevarse a cabo la ruptura del canal ascendente. Ahí es cuando van a ingresar y van a buscar ese siguiente ímpetu, ese siguiente movimiento direccional con momentum. Tiene en teoría esta clase de activo momentum y dirección desde una mayor amplitud, pero lo que les estoy sugiriendo es váyanse a un marco de menor amplitud o un gráfico menor Ujú. y busquen ese subsecuente impulso direccional. Eso es lo que les sugiero para esta semana, mi Perfecto. jugada del día.
Yo me la juego con la libra dólar. ¿Por qué? Porque se espera que se recorte la tasa de parte del Banco de Inglaterra. El precio está en este momento testeando una resistencia en 1.25, un nivel que podríamos tildar de psicológico por la cantidad de ceros que tiene en la mano derecha. Por otro lado, es un nivel donde también converge la línea de tendencia bajista y por otro lado la media móvil de 50 periodos en una gráfica diaria. Entonces, la gran pregunta que hay para esta semana es si tenemos o no cambio de estructura. Si es que tenemos recortes de tasas y se apuntan a mayores recortes de tasas para el resto del año 2025 por parte del Banco de Inglaterra, esa resistencia se podría respetar y la libra esterlina podría rápidamente retroceder, buscando nuevamente los 1.23 y en extensión los 1.2160, pero si no, y por alguna razón sorprenden y no recortan y no esbozan ninguna palabra respecto a recortes para más adelante y tenemos a todos los miembros del comité votando por mantener, sorprendería. Y ojo con ese nivel de resistencia, porque creo que fácilmente lo podría quebrar para ir a buscar el 38.2% del Fibonacci, donde también converge una R1 mensual en 1.2612. Fascinante. Ahí lo tienen ya. Nos vamos a quedar a espera hasta en cierto modo ver si se da esa confirmación. Y esto vendría siendo todo de nuestra parte. Ha sido como siempre un placer estar aquí con todos ustedes. Gabriela, te mando un fuerte abrazo. Igualmente a la Un fuerte audiencia. abrazo para ti también. Que estés Nos muy bien. nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Chao, chao.